Muy buenas tardes a todos. Por respeto a pues, los que hemos estado aquí de manera puntual, nos vamos a permitir ya dar comienzo a la sesión del día de hoy, en la que tenemos la participación del doctor Edgar Sayagolau, quien nos acompaña de la Universidad Autónoma de Zacatecas y quien, bueno, ya es conocido por muchos de ustedes, dado que él es un colaborador muy comprometido de este programa. El día de hoy vamos a revisar con él, ¿no?, esta temática que se intitula Hacia un análisis de contexto del desarrollo científico y tecnológico. Él nos va a dar un panorama en esta temática para después poder discutir y hacer comentarios. Y a continuación voy a leer brevemente algunas líneas sobre su trayectoria y perfil. El doctor Sayago pues, es profesor e investigador, como decía yo, de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y coordinador de la Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad. Él obtuvo el grado de maestría en Estudios del Desarrollo Internacional por la Universidad de St. Mary's en Nueva Escocia, Canadá, y el de doctorado en Estudios del Desarrollo por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta además con estudios de postdoctorado en el Centro de Nanotecnología y Sociedad de la Universidad de California, Santa Bárbara, y actualmente es responsable académico del programa de doctorado en Estudios del Desarrollo en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Él en 2008 fue becario del Foro Europa Latinoamérica en Nanotecnología, Nanoforum, e investigador visitante en el laboratorio MESA Más de la Universidad de Twente en los Países Bajos. Él ha realizado estancias también de investigación, como la que hizo aquí en este programa, más o menos entre 2016 y 2017, aquí en Cinvestav, y en la Universidad Federal de Paraná, en Curitiba, Brasil, previamente. Asimismo, el doctor pues, es autor y coautor de varios artículos en revistas académicas de corriente principal, tipo Journal of Nanoparticle Research, Scienciometrics, NanoWorld, Estudios Sociales, la Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, Sociology and Technoscience y otras más. Ha sido coeditor de 8 libros y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y a partir de 2015 es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. De esta manera le damos la bienvenida. Muchas gracias, Edgar, por participar. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación por invitarme aquí a participar, regresar después de un par de años. Esta plática tiene un principal objetivo y está orientado a los estudiantes que están tomando el taller de Metodología e Investigación Social. Antes, cuando estuve aquí durante mi estancia de investigación, di un par de cursos en ambos años, el taller y que lo voy a sintetizar en media hora, en lugar de 12 sesiones. Entonces, espero que no se me hagan pelotas. Si se hacen pelotas, ya luego me preguntan. Primero, bueno, el tema es pero el objetivo es motivar el análisis crítico sobre la neutralidad del desarrollo científico y tecnológico desde el visor de ejemplos concretos. Esto es muy importante porque la gran mayoría de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad toman una postura neutral, quizá por inocencia o quizá porque hay pues, ciertos intereses que la hegemonía implementa. A lo largo de la plática van a darse cuenta de por qué estoy hablando de esto. Es importante, no obstante, aclarar qué es lo crítico de la crítica. Porque me ha sucedido que cuando digo voy a asumir una postura crítica, de inmediato dicen, eres comunista. Exacto. ¿No? La crítica como elemento epistemológico, como fundamento para aprender las cosas, es ir más allá de la superficie, de los clichés, de lo comúnmente conocido, profundizar analíticamente en la problemática y encontrar las relaciones que existen por debajo de la superficie, que están ocultas, que son
que no son discutidas normalmente, ¿no? Eso es la crítica. Y desde esa posición voy a establecer mi análisis en este seminario. La agenda es sencilla, vamos a tomar una parte teórica, vamos a operar la discusión con ejemplos concretos, como ya los comentaba, y finalmente una reflexión y posiblemente, ojalá, fomentar la discusión. ¿Por qué nosotros desde Ciencias Sociales tenemos que abordar o utilizar la teoría? Pues porque estamos hablando de sujetos, problemas, análisis que implican observar algo que siempre está en movimiento, continuamente. No hay arreglos, no hay esquemas, hay modelos, pero que no necesariamente siempre reflejan lo que sucede en un momento determinado en tiempo y espacio real. Por eso necesitamos un arsenal de conceptos, de teorías, que nos permiten estudiar la problemática. No podemos agarrar y decir, voy a estudiar el proceso de transferencia del clúster de nanotecnología de Nuevo León. Espérense, no se muevan, no digan nada, no respiren, porque los voy a analizar. Necesito saber cuáles han sido las experiencias anteriores, qué metodologías de investigación implementan para obtener los datos que uno requiere. Por eso es importante la teoría. Ahora, vamos a ir de lo más básico a lo más complicado. ¿Qué es la ciencia? Bueno, la ciencia es un set, un cuerpo de elementos analíticos que persigue verdades, es conocimiento, busca contrastar hipótesis, entender el funcionamiento del universo, y es un estudio sistemático para generar mayor conocimiento. Es en realidad lo que empuja a la ciencia desde tiempos y siglos anteriores hasta hoy en día. La duda, las preguntas, la ciencia básica. Eso ha cambiado y después lo vamos a ver por qué. La tecnología, por otro lado, persigue la eficiencia, busca conocer para hacer, contrasta procesos para mejorarlos, y esencialmente es utilizar el poder del conocimiento científico para modificar la naturaleza y la manera en que el ser humano interactúa con ella. La sociedad o los seres humanos forman parte también de la naturaleza, y desde las ciencias sociales se estudia precisamente esa interacción. En resumen, la ciencia se enfoca en entender e interpretar el mundo natural, el universo, lo que existe, avanzar el conocimiento, pero la tecnología permite al humano modificar, alterar o controlar la naturaleza, y se enfoca a desarrollar objetos, materializar herramientas, procesos, para satisfacer deseos o necesidades. Y los deseos hay un sinnúmero de deseos que tienen que ver con las realidades de las necesidades humanas, y otras no tanto, como por ejemplo perseguir la competitividad, satisfacer las necesidades de utilidades, de ganancias, también forman parte del sistema. Voy a hacer una crítica a todo el planteamiento que deviene de los análisis que buscan estudiar la ciencia y la tecnología, pero que se alejan del contexto. Y voy a mostrar la importancia de los análisis que incluyen el contexto. Desde los estudios de la ciencia y la tecnología sin contexto, la manera en que se vincula esta con el desarrollo es a través de la mejora de la competitividad. Es una herramienta, es una palanca que necesariamente se tiene que traducir en ventajas competitivas de la industria en un mercado, porque así funciona el sistema de producción mercantil y capitalista. La ciencia y tecnología resuelve problemas sociales automáticamente. Si yo tengo un desarrollo científico, se asume desde el laboratorio que al ponerlo a disposición de la sociedad
esta se va a beneficiar. No obstante, en el transcurso de laboratorio a sociedad, no es un limbo, no es un vacío, existen distintos pasos, y en esos pasos hay intereses sociales, intereses legales, intereses políticos, de coyuntura y demás, que muchas veces distorsionan esa transferencia. De ahí la importancia de estudiarlo. La ciencia y tecnología atiende directamente problemas del subdesarrollo. Eso está vinculado con la idea anterior. Entonces, el conocimiento se orienta hacia y para el sector privado, porque las innovaciones, ya como ya lo dije, generan ventajas comerciales. Esta idea, aunque no es nueva, se operacionalizó a través de unas publicaciones a partir del 97, cuando la OCDE puso el dedo en las ideas de Christopher Friedman, Eskowitz, Leiderdorf y demás, sobre la idea de la importancia de la innovación para utilizarlo en beneficio de la sociedad. Aunque la sociedad está integrada por distintos grupos sociales, no solamente por universidades, gobierno y empresas. El arreglo de la transferencia del conocimiento científico a partir de la interacción de estos tres únicos grupos ha generado mutaciones en la posibilidad para beneficiar o ampliar el beneficio de la ciencia y la tecnología, porque hay estructuras sociohistóricas que determinan y orientan la trayectoria. Posiblemente no me están entendiendo nada, pero cuando con los ejemplos van a ser más fácil de asumir. Entonces, después de 1997, el Banco Mundial publicó un reporte anual, ellos lo publican cada año, que se llamaba The Knowledge Economy, World Development Report, Knowledge for Development. Entonces, la idea es que se tiene que utilizar la tecnología para aumentar la competitividad, fomentar el crecimiento económico y ergo desarrollo. El ejemplo usado eran los tigres asiáticos. Claro que lo analizaban mal y luego les voy a explicar el por qué. No quiere decir que cuando escuchen estos conceptos salgan corriendo y se lo cuenten a quien más confianza le tenga, pero más bien es que ustedes sepan de dónde viene esto y cuáles son las implicaciones de este tipo de análisis. Todo empezó con Kodak en 1893 y después en Goodrich, donde se dieron cuenta que era indispensable para generar ventajas competitivas integrar, usar, asumir o subsumir el conocimiento científico a las necesidades de competencia. Entonces ellos idearon una manera de hacerlo, de llevar a cabo eso, mediante la creación de departamentos especiales donde contrataban científicos, ingenieros y demás, y les denominaron departamentos de investigación y desarrollo. Y estas dos fueron las primeras empresas que empezaron a hacer eso. Ahora ya se han reconstituido y los departamentos de investigación y desarrollo ya toman distinta morfología, incluso ya las cadenas de valor están dispersas a nivel mundial, pero eso es otro cuento. Aquí la idea era que tenían que estar concentradas, ¿no? Muy bien, ahora vamos a empezar con la idea de cómo analizar el desarrollo científico y tecnológico con elementos de contexto. Las tecnologías no son instrumentos simples o neutrales. Más bien se trata de artefactos que materializan relaciones sociales, intereses y poder político, valores y otros aspectos sociales. Las tecnologías son socialmente condicionadas. Factores como la producción privada orientada a la ganancia, los derechos de propiedad intelectual, la concentración de la innovación en los países desarrollados y la desigualdad social pueden oscurecer el papel que la ciencia y la tecnología pueda tener en el proceso de desarrollo. Aquí es crítica como título. Primero, es un modelo hegemónico donde inserta la ciencia, la tecnología e innovación con metas determinadas, normalmente orientadas hacia la competitividad. Hay elementos, aspectos que dejan fuera del análisis, como es el efecto en el empleo y desempleo,
esto es importante porque cada vez los procesos productivos, el grado de tecnificación, son mucho más complejos. Antes, si tú estabas en el proceso de hacer vino, eras maestro vitivinícola o maestro cervecero o demás, tú podías cambiar de rubro. Además de que sabías todo el proceso, tenías conciencia, una visión objetiva, integral de todo el proceso productivo. A través de la División Internacional del Trabajo se ha fomentado la hiperespecialización. Y esa hiperespecialización fomenta la tecnificación, producir más. Pero al mismo tiempo, si hoy en día le preguntas a un obrero, oye, tú haces un tornillo, pero ese tornillo, ¿cómo funciona en todo el automóvil? Pues no tiene ni idea. Pues precisamente porque ha habido una hiperespecialización. Y la tecnificación hace que difícilmente un trabajador de un sector biotecnológico se ajuste y cambie a un sector nanotecnológico o al sector farmacéutico, etcétera, 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 porque ya hay un grado de especialización muy alto. Ahora, hay varios grupos excluidos de la orientación de la ciencia y la tecnología, grupos, asociaciones de consumidores, sindicatos, etcétera, que también forman parte de la sociedad. Factores históricos-estructurales de países subdesarrollados son ignorados y lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, es lo que me faltó en el anterior. La ciencia no es solo saber, sino hacer, y conlleva necesariamente implicaciones sociales, políticas y no exclusivamente intelectual. Hoy en día es así. Antes de la revolución industrial, pues el grueso de la labor desde las universidades era generar, fomentar nuevo conocimiento. A través del tiempo, después de la revolución industrial, se pasó de la ciencia, el conocimiento como servicio, como ciencia básica, a procesos de ciencia aplicada, o sea, tecnología, y eso se ve cada vez más, ¿no? La ciencia neutral implica olvidarse de sí mismos en aras de la objetividad absoluta sin considerar el contexto social, pero sin independencia de las estructuras socioeconómicas. No es una cuestión de voluntad o intersubjetividad, hay estructuras. Si yo en algún momento estaba hablando con el vicepresidente de la Academia China de Ciencias y me decía, bueno, ustedes pueden agarrar y decir, mexicanos al espacio, o mexicanos van a ser semiconductores, pero la realidad es que son mercados, son segmentos, son sectores que ya están cooptados, donde las grandes potencias, donde incluso ellos mismos, ya tienen un conocimiento acumulado, infraestructura, un acompañamiento institucional que les ha llevado 40 años. La pregunta es, bueno, nosotros en México, ¿dónde estamos? ¿Cuáles son los sectores que estamos haciendo? ¿Cuáles son las instituciones que van a acompañar todo ese proceso? ¿No? Bueno, la ciencia es por y para seres humanos, implican prejuicios, esperanzas, proyectos, agendas, deseos, ambiciones. Estos dos puntos son muy importantes, que van unidos. El resultado del trabajo intelectual, por ejemplo, la ciencia puede ser apropiado de manera privada contra el beneficio público. Y la reproducción del conocimiento, la ciencia, tiene un rompimiento con la forma de propiedad. Me explico. La manera de generalizar, socializar el conocimiento científico básico, pues no tiene ningún costo, se transfiere. Claro, es resultado de conocimiento acumulado, de infraestructura, de recursos humanos y demás. Pero cuando se hace un desarrollo científico en un laboratorio, la transferencia de ese conocimiento no cuesta nada. Lo que pasa es que cuando ese conocimiento se cristaliza, existe una forma de propiedad. Una forma de propiedad que implica excluir a varios agentes, varios sectores, en función del interés, no de 10 ni 5, de uno, que adquiere y compra ese conocimiento. Y ahí es donde empieza el problema. Porque si yo no transfiero ese conocimiento y me apropio de él, y además de eso hay estructuras socioeconómicas meta, más grandes que yo, pues eso termina orientando y determinando de qué manera ese conocimiento se disemina socialmente. Ejemplos. Vamos a hablar de alimentos, vamos a hablar de salud, y desde luego pues es mi tema de nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hambre.
El hambre es un problema que nadie puede negar y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en 2018 en un estudio se reportó que pues prácticamente 821 millones padecen hambre y más de 150 millones de niños sufren retraso del crecimiento. Este es un hecho objetivo, es un hecho estructural. Okay. También desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en un estudio que realizaron se encontró que en 2017 821 millones de personas sufrían hambre y en 2016 804, ¿no? O sea que el hambre pues, se ha incrementado. 1 de cada 9 sufren hambre, de acuerdo a un estudio de 2014, 98% de ellos viven en países subdesarrollados y 2.6 millones de niños mueren al año derivado de enfermedades, padecimientos por el hambre. Pero, técnicamente, desde el punto de vista de desarrollo científico y tecnológico, innovación y demás, nosotros tenemos la capacidad de producir suficiente alimento para terminar con el hambre. De hecho, Norman Borlaug declaró el fin del hambre, así, en 1943, en el Centro de Mejoramiento del Maíz y el Trigo, que está en México, donde innovaron y generaron nuevos pesticidas, fertilizantes, innovación en riego, la revolución verde, pues, lo que decía el director de USAID en 1968, es la página del CEMIT hoy en día, siguen trabajando, en eso técnicamente se produce suficiente alimento, de hecho en 2002 se producían 2.270 calorías en granos para cada persona, cuando se requieren 1.300 calorías mínimo para vivir. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema no es técnico, el problema no es científico, el problema es social, es de estructura social. Si nosotros, por ejemplo, de acuerdo al profesor Phil Howard, que cada año saca esta tablita, es muy interesante si la gente que quiere estudiar sobre agricultura. Entonces, la evolución que ha tenido desde 1970 hasta 2018, que esta es la gráfica de ayer, es muy interesante porque cada vez el mercado de semillas, de fertilizantes, del conocimiento tecnológico para producir, se concentra, se concentra, se concentra. Tiende hacia el monopolio. ¿Por qué? Pues porque los actores, los agentes, porque no estamos en telenovela, ¿sí? Y eso lo dije en mi clase, no son actores, por favor no digan, son agentes. Bueno, los agentes, según la triple hélice, interactúan en favor de un agente en todo el sistema de innovación, que es el sector privado. ¿Y quién se beneficia? Pues el sector privado transnacional. Como vemos, pues ya Corteva prácticamente compró bueno, es una fusión de Dow y DuPont. China Chemicals compró a Syngenta, y está la BASF, está Bayer, que compró Monsanto, y el resultado fue esto. En 2015 el grupo TC encontró que había 71% de concentración en el mercado entre estas compañías. Hoy en día, estas empresas, solamente 4 controlan el 61% del mercado. ¿Eso qué implica? Pues que incluso desde el punto de vista neoclásico, esto es concentración. Esto implica precios elevados. Esto implica poca diversificación de productos. Esto implica que si yo estoy haciendo una innovación en mi laboratorio sobre un nuevo fertilizante para producir orgánico o lo que sea, bueno, acabo de decir un oxímoron, pero para producir más alimento, en el momento en que yo quiera transferir ese conocimiento de mi laboratorio hacia la sociedad, lo voy a enfrentar a esta estructura. No es cuestión de ideas, no es cuestión de voluntad, de querer, es cuestión de que hay una estructura objetiva, real, que incide. Entonces, por ejemplo, esta gráfica de la FAO, en un estudio que salió pues, prácticamente hace una semana, muestra cómo la oferta de alimentación en las distintas regiones se ha incrementado, ¿sí? O sea, se ha incrementado en África, en Asia, en América, el continente, en Europa, en Oceanía. Se produce más.
pero se reparte menos. Entonces, por ejemplo, de acuerdo con Coneval, de este año, 20.1 millones de mexicanos sufren de carencia alimentaria. Entonces la pregunta es, a ver, si tenemos toda la tecnología para producir alimentos más, ¿y por qué entonces existe todavía pues, personas que sufren de hambruna? Y especialmente en México, donde aquí surgió la Revolución Verde. ¿Qué implicaciones existen al concentrarse la propiedad de la producción de semillas en manos de solamente 4 empresas transnacionales? Pues esto. Vamos ahora a salud, tecnología farmacéutica. La enfermedad es el principal reto para el desarrollo de los países pobres. Ok. Entonces, ¿cuánto cuesta desarrollar un nuevo medicamento? Primero, 1 de cada 10,000 llegan al mercado. Y prácticamente para una nueva droga, pues prácticamente tienes que invertir 2.600 millones de dólares. ¿Quién tiene esa capacidad de inversión? ¿Quién tiene esa infraestructura? ¿Quién tiene la capacitación técnica e institucional para desarrollar nuevos fármacos? Sudáfrica, bueno, de hecho Sudáfrica sí tenía, o Nicaragua, El Salvador. Bueno, por ejemplo, si nosotros vemos las solicitudes de patentes en vacunas, esta es de una tesis que estoy supervisando, que apenas defendió la chica, entonces encontró en una revisión de la OMPI que hay 1,000 y tantas patentes en México, pero la mayoría, si leemos, es Glaxo, Novartis, Genentech, Sanofi, Merck, el Centro de Ingeniería de Ciencias, que es mexicano, Portisa, Bavarian, Schering, bla, bla, bla. Pues la gran mayoría son extranjeras. Entonces nosotros generamos conocimiento, en este caso de patentes. México es uno de los pocos países donde toda la cadena de suministro, bueno, no toda, pero la cadena de entrega de fármacos está en control del Estado, es pública, y dependemos de empresas tradicionales. Entonces, ¿quiénes son las que son dueños del segmento? Pues Pfizer, Roche, Johnson, bueno, el ven. ¿Y dónde está la bandera de México? ¿O dónde está la bandera de un país subdesarrollado? ¿O en vías de desarrollo? ¿Quiénes controlan la estructura, el circuito del mercado mundial de fármacos? Pues estas empresas, ¿no? Y el otro problema que va de la mano de esto es las patentes. Bueno, esto es incluso de Forbes. Forbes mismo está criticando el sistema de patentes porque existe mucho lobby político. Son pocos bufetes de abogados que pueden llevar a cabo la operación de las patentes, que cobran mucho dinero, que hay barreras de entrada, que atenta contra el libre mercado, si llegamos a ese nivel. Y también hay casos como en donde, bueno, la idea es de que pues la industria farmacéutica tiene que otorgar, bueno, es elemental el vínculo que existe entre las patentes farmacéuticas y el bienestar social, ¿no? Con la salud. Y resulta que pues hubo un caso donde 40 multinacionales farmacéuticas demandaron al gobierno de Sudáfrica porque se violó las patentes para hacer un medicamento más barato. Entonces al final el gobierno de Sudáfrica perdió, tuvo que comprar el medicamento más caro y aparte pagar una cuota de compensación para VIH-Sida cuando costaba pues prácticamente una parte de 40 del precio del mercado, y así como eso, pues hay otros casos, ¿no? Las enfermedades de los pobres, o los neglected diseases, como se le conoce en el mainstream, malaria, tripanosomiasis, leishmaniasis, chagas, bla, bla, bla. Es inviable financieramente para la industria farmacéutica. Esta es una cita de un frente de abogados. Ahora, estas enfermedades, pero no las vacunas, porque las vacunas se tienen contratos con los gobiernos y las vacunas se aplican masivamente. Entonces, aun cuando las vacunas generan poca ganancia por una, pero se aplican a 1,000 millones. Pero para estas enfermedades no es así.
Además de eso, hay resistencia de los antibióticos. Pero la resistencia de los antibióticos incluso ya está atentando contra las ganancias y ya es una preocupación de la industria farmacéutica. Porque yo estoy generando antibióticos, pero ya no están curando, ya no están resolviendo el problema. Son cócteles ahora. Entonces, ojo, lo que dice Simus, se nos acaba el business, ¿no? Entonces, pues hay que ponerle un remedio a esa situación. Si una correlación entre pobreza e inequidad y la generalización de ciertas enfermedades en países existe pues una correlación que se requiere para orientar la investigación y desarrollo para la producción de fármacos para detener el avance de las enfermedades de los pobres, y cómo es posible que controlar las enfermedades, este tipo de enfermedades costaría entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, y por qué la industria no procura ese mercado. Creo que la respuesta pues, son obvias. Ahora vamos a hablar de nano. Esta gráfica ya se les he presentado millones de veces, no tiene sentido que se les vuelva a explicar, pero es una tecnología muy chiquitita que para los que tienen cabello, un nanómetro es prácticamente un cabello humano, tiene 80.000 nanómetros de diámetro, y entonces a esa escala pues la reactividad, flexibilidad, los efectos químico-cuánticos de la materia nanométrica son distintos a la misma, los mismos elementos a escala mayor. Yo le llamo nanotecnologías. ¿Por qué? Porque engloba todas las tecnologías que explotan las propiedades de la materia en la nanoscala. Se trata de un paquete tecnológico. Hoy en día no hay ningún sector económico que no tenga nano. ¿Son nuevas? No. Hace 1600 años, por ejemplo en Roma, el líquido que se vertía en estas copas, en la copa de Licurgo, cambiaba el color, y no era porque Baco llegaba a bendecir la francachela en la fiesta. Era porque alteraba las nanopartículas de oro y plata y motivaba los cambios de color. Esto es evidente también en los vitrales, en muchas, en aceros y demás de la antigüedad, ¿no? ¿Qué tan grande es el mercado hoy en día? Bueno, en 2012 el tamaño del mercado era de 731.000 millones de dólares. ¿Qué tanto es eso? Pues el comercio de Estados Unidos, México, para 2015 fue de 531.000 millones de dólares. O sea, el mercado nanotecnológico es mucho más grande. Si vemos las cifras de hoy, ¿dónde se estudian? ¿Cuáles son las mejores universidades donde se estudia nanotecnología? Claro que esto es de la Academic Ranking of World Universities, hecho por una universidad en Asia, y obviamente las universidades que aparecen pues, son de Asia, ¿verdad? Pero también están de universidades de Estados Unidos, de Singapur, y bueno, pero otra vez, ¿dónde están las de los países en vías de desarrollo? ¿Dónde está América Latina? ¿Cuáles son las instituciones con más patentes en nanotecnologías al 2016? Pues Samsung tenía más de 2.000, esta Universidad de China 1787, IBM 1147, Universidad de California. Bueno, entonces ¿para qué sirve el sistema de patentes? Pues, o sea, son estructuras, pareciera que todo el sistema de patentes está creado, constituido, orientado para que los grandes jugadores, los grandes protagonistas sigan siendo más grandes. Esta es una gráfica del número de patentes por cada 100 artículos nanotecnológicos del 2011 a 2015. Es de UNESCO, de un estudio de 2016, y vemos que por cada 100 artículos Estados Unidos genera 120, un poco más de 120 patentes en nano. Japón 94, cuando el promedio del mundo es 34, Alemania 26, Reino Unido y demás. Aunque en este estudio no consideraron a China, porque China está por acá. Si queremos saber o intentar comparar cómo se insertan las nanotecnologías productivamente, pues tenemos que ver cuántas empresas hay. Pues es lo primero que hay que estudiar, ¿no? Como las nanotecnologías no hay regulación, no hay etiquetado y demás, pues es un ámbito muy suelto. Entonces, en la Universidad de California, cuando yo estaba haciendo el postdoc, ellos hicieron un estudio que se llama California in Nanoeconomy, y la idea era pues presentar cuántas empresas hay, cuántos empleos se generan, cuántos productos hay. Entonces, encontraron que hay 533 empresas que generan 95.000 empleos. Como buen mexicano, nosotros hicimos nuestra versión aquí con Miguel Sosa. En lugar de costar $800.000, nosotros lo hicimos con 20.000 pesos.
Pero fue eso, la idea. Y encontramos que pues hay 53 empresas en México, ¿no? México, después de Brasil, en América Latina es el que más recursos humanos tiene, el que más publicaciones tiene. Sin embargo, tiene 53 empresas comparado con el estado de California. No hay nada que hacer. Es una industria que ya está acotada. Es una industria donde ya hay jugadores, donde ya hay protagonistas. ¿Cómo operacionalizamos o vamos al análisis crítico? Bueno, a ver, si nosotros generamos mucha investigación en América Latina, segundo país, como ya lo mencioné, y publicamos mucho, por ejemplo, sobre nanoagua, pues cómo vamos en la generación de patentes o de industria. Y encontramos que, por ejemplo, de las 60 patentes que hay sobre agua, aplicaciones nanotecnológicas en agua, 56 son de empresas extranjeras. ¿Sí? Ahorita estoy haciendo un estudio junto con un estudiante de tesis de doctorado sobre aplicaciones nanotecnológicas para la energía. Entonces, si utilizamos técnicas de bibliometría, Miguel está ahorita súper contento porque ya le aprendí a hacer bibliometría. Encontramos que hay 82 artículos con autores mexicanos. Pero cuando nos vamos a patentes, resulta que hay 15 patentes registradas en México sobre aplicaciones nano para el sector energético. Pero ¿quiénes son los dueños de esas patentes? Halliburton, la de Dick Cheney, Halliburton, otra vez Dick Cheney, Caltech, esta empresa no sé de dónde sea, esto es de México, Halliburton, otra vez, Instituto de Investigaciones Eléctricas, bueno, que es de México, pero bueno, Eaton Corporation, sí, la mayoría son extranjeras. ¿Se podrá usar el potencial técnico de la nanotecnología para resolver problemas de su desarrollo? ¿El potencial técnico de la nano podrá aumentar la diferenciación social entre países dentro de los mismos? Para terminar, a manera de reflexión, lo que quería probar en este seminario es que existen estructuras socioeconómicas que condicionan la trayectoria del desarrollo de la ciencia y tecnología y también determinan el alcance del beneficio. No es cuestión de voluntades, ideas, iniciativas o incluso políticas públicas, porque las estructuras existen. Muchas veces las políticas públicas sirven para paliar estos efectos. Pero hay una tendencia hacia el monopolio, la concentración, al lobby político de los grandes actores y disminuir el beneficio social del progreso. ¿Existen experiencias de éxito en esto? Bueno, sí existen, pero voy a caricaturizar esto, la experiencia. Es como una receta. Entonces, salen, por ejemplo, de una guerra civil en el 50 y el 53. Prácticamente su industria está desmantelada. Crean una empresa que se llama Samsung, que se dedica a vender noodles, o sea, los tallarines. Y dicen, ok, el Estado, porque hay una política de Estado, una visión desarrollista a largo plazo, vamos a crear una serie de instituciones. Vamos a copiar el modelo de los Keiretsu de Japón, ¿no? Y entonces, ¿qué es eso? Vamos a crear instituciones que acompañen el desarrollo tecnológico. Vamos a crear universidades, vamos a pagarle mejor a los investigadores. Fíjense cómo están las cosas, cómo eran las cosas, vamos a pagarles mejor. Vamos a fomentar la inserción de jóvenes a la investigación. Vamos a crear institutos de administración pública especializados, como lo estudia Roberto San Martín en China. O sea, burócratas que sepan hacer política científica porque ellos conocen de ciencia. Y de repente, pues Samsung le pelea hoy en día a Apple. Y lo mismo es con todas las demás empresas para el caso de Taiwán, para el caso de Hong Kong, para el caso de Singapur, y hoy en día lo vemos para el caso de China. La clave es tener control sobre tu política de desarrollo, ir anclando, integrando. Si formas personal, recursos humanos,
tienes que buscar la manera en que los integras, recursos humanos, científicos y tecnológicos, cómo los integras a la economía nacional. Proteges una industria, estableces criterios de cuáles van a ser mis industrias y mis sectores de competencia prioritarios. Pasamos del sexenio anterior del modelo de todo para todo mundo, el efecto escopeta, tipo neoliberal, al modelo de ahora que bueno, en realidad no sabemos qué hago, ¿no? Pero estamos así. Mientras que estos países, bueno, hasta Cuba, en la industria biotecnológica para la salud, vamos a mantener control de la cadena de producción, desde cómo generamos recurso humano, universidades, instituciones y empresas. Y en México no lo hemos hecho. Ojalá que ustedes, próximos graduados, especialistas en los estudios de ciencia y tecnología, desde una visión transdisciplinaria, incidan o tengan una visión integral de esta problemática. Muchas gracias. Se abre espacio para preguntas. Sí. ¿Cómo hago yo la diferencia entre el contexto interno y el externo? O sea, yo estoy produciendo para el mercado interno, por dinero, etcétera. ¿Cómo han hecho esos países? Y bueno, ya sé, la concentración de capital es importantísima. Pero ¿cómo se hace en el caso de nosotros, que veo que está la carrera como que estuviera perdida? ¿El mercado interno desarrollarlo a modelo A o enfocarse a la ciudad? Bueno, obviamente el contexto de las experiencias de estos países pues, han cambiado. O sea, también sería muy inocente ignorar que, por ejemplo, la asistencia que tuvo Estados Unidos, la influencia en Corea del Sur para demostrar que el capitalismo servía, ¿no? O sea, desde pues, hubo muchas violaciones de patentes, asistencia financiera del Banco Mundial, etc. Pero las enseñanzas de todos estos países y otras que hay es que más que orientarlo al mercado nacional o al mercado extranjero, es elegir sectores estratégicos de desarrollo y cuidarlos como bebecitos. Irlos alimentando, procurando, haciéndolos crecer, de tal manera que un día podemos estar sembrando arroz, como allí, o produciendo tallarines, y en 40 años podemos pasar de tallarines, metales, químicos, barcos, automotriz, semiconductores, espacial. El problema es que hoy en día yo no veo, en todos los años desde que surgió estos planes de especiales de ciencia, tecnología e innovación, cuáles son los sectores prioritarios y cómo los vamos a enganchar productivamente. No es, te voy a dar dinero Ford para que tú hagas lo que creas. Es más bien, voy a dar dinero, pero voy a tener una visión de largo plazo. Algo que tienen en común todas estas economías es que planean a largo plazo. China ni se diga. Estos también. Y nosotros no planeamos a largo plazo. Entonces es más allá del mercado, de orientarnos solamente al mercado interno o al mercado externo. Claro que si China tiene 1.300 millones de habitantes, pues obviamente el mercado interno toma un papel. Pero más bien lo pondría en otros términos, ¿no? Sí, Jaime. Gracias, doctor. Muy interesante su plática. Hay autores como Jotoa que plantean que ya la frontera entre la ciencia y la tecnología se perdió hace rato y por eso hablan de tecnociencia. Y cuando esta tecnociencia va a dar ese paso hacia la sociedad, deja de ser neutral y entra uno, por ejemplo, en el campo de la ética. Y cuando esa tecnociencia tiene incidencia de alguna manera sobre los seres vivos, pues habla uno de bioética. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Luego platicamos sobre tu tesis, Jaime. Bueno. No, a ver, en ese esquema de superar
la esfera tecnocientífica podemos tomar distintas posturas. Una postura light, que sería producir, fomentar esa interacción, pero sin dañar el medio ambiente, respetando todos los principios de la bioética, resiliencia, bla, bla. O podemos tomar una postura in extremis, como van a editar esa parte, de los individualistas tendiendo a la salvaje, los ITS. ¿Saben qué son los ITS? ¿No? Bueno, el ITS es un grupo anarco-tecnocientífico que busca trascender el sistema tecnocientífico. Son gente muy inteligente, pero que han decidido poner bombas y matar a biotecnólogos, a nanotecnólogos, etc. Porque la idea es llegar otra vez a superar el paradigma tecnocientífico. La cosa es cómo, más allá de la cuestión de ética y demás, es cómo o sea, obviamente ya mostré cómo se han incrementado los valores productivistas, pues, de la industria farmacéutica, nano, lo que sea. Entonces, esto es un resumen. Si ven la industria de telecomunicaciones, electrónicos, es lo mismo, se produce más. Pero ¿cómo hacer para que esa distribución o para que ese avance científico y tecnológico que nos ha traído la modernidad, o sea que pues, nos guste o no, nos ha traído el sistema de producción capitalista, o sea, en 50 años llegamos a la luna cuando en 2000 no habíamos hecho nada, o sea, es una máquina. Pero ¿cómo hacer que esa máquina también distribuya equitativamente, fomente el acceso? También considerando el respeto a los derechos de la madre tierra, o hacer las cosas de manera sustentable y demás. Desde un principio de ética hacia en toda la cadena de producción. Eso es el gran reto, porque pareciera que es o una u otra. Entonces, pero al mismo tiempo hay necesidades sociales que tú no puedes descartar, ¿no? Eso no implica que te tienes que pasar por encima toda esa narrativa, toda esa lógica, porque tú buscas un proceso desarrollista. Y eso pareciera que lo estamos viendo hoy en día, pero un desarrollismo pues no actualizado, no bien dimensionado. Entonces, todo el mundo está ahorita, sí, en la energía fósil, pero están invirtiendo en energías alternativas. Paneles solares, ya Sujiro sabe un montón de eso, energía eólica, demás. ¿Qué estamos haciendo nosotros como país? Regresando al petróleo, metiéndole más dinero a las energías fósiles. Entonces, pues son muchas cuestiones. Pero yo creo que, en resumen, esa pregunta que me hiciste, pon en tu tesis. Sí, Gracias. Gracias. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su plática. A mí me gustaría preguntarle sobre la falta de visión de los estados, particularmente en México. Esa falta de visión de largo plazo que en algunos países, Estados Unidos, en Europa y en Asia, está bien determinada por intereses militares. Es un hecho. Países inclusive como Brasil o Argentina tienen de alguna manera ese punto por encima de su desarrollo de largo plazo. En el caso de México no existe evidentemente esto y nos encontramos en un ambiente político de encono y lo único que parece interesar es la lucha entre los partidos políticos y ahí es donde se va todo el dinero. Entonces la pregunta aquí sería, si tenemos tantas riquezas, por ejemplo costas, por ejemplo recursos que podrían explotarse en energía eólica o energía solar, esa falta de visión, si no tenemos el liderazgo de una visión militar, ¿cómo podríamos suplir esa visión de largo plazo? Es decir,
¿Cómo podríamos suplir lo que para otros es la visión militar en países como nosotros que no somos militares, ¿no? Sí. Pues es un problema complejo y que implica pues, un estudio de una visión, una óptica transdisciplinaria. O sea, no puede resolver ese problema desde la economía, desde la sociología, desde el institucionalismo, desde la química, es una correlación de espectros disciplinares, analíticos, que se orientan a una política de Estado. O sea, todos los ejemplos que vemos no son ocurrencias, son cosas bien planeadas, de largo plazo, que se van y se van anclando con acciones multifactoriales. Mejorar la educación, o sea, la experiencia de Corea del Sur es muy importante en ese sentido, dentro del marco del capitalismo, porque en 40, 50 años mejoraron estándares de vida, distribución del ingreso, claro que al principio hubo una junta militar y bla, bla, pero bueno, pero es el poder del Estado con una visión desarrollista y no rentista, con una visión desarrollista y no depredadora. Entonces, eso tiene mucho que ver, y un Estado integrador y orientador de esfuerzos, más que un Estado como plataforma aislante y pues saqueador, que históricamente es lo que ha sucedido en México. No es que antes se beneficiaban ciertos grupos y ahora voy a beneficiar a otros. No es de grupos, es de Estado, una visión de desarrollo de Estado. Entonces, tu pregunta es muy compleja porque implica todo. Y si yo pudiera resolver todo, entonces yo no estaría en la UAS. Pero mi pregunta es un poquito absurda, quizás. Pero nada más. Vamos a suponer que el tamaño es importante. Yo no veo ahorita que Sudamérica y veo México y veo el tamaño de Europa. Por eso te digo, bueno, ¿dónde nos perdimos? ¿Dónde nos hemos estado perdiendo? Con todo el potencial que tenemos geográfico, como decía el compañero de las costas, la agricultura, etcétera. ¿Dónde está? ¿Cuál es el verdadero meollo del asunto? ¿Somos los latinoamericanos, los seres humanos o qué? Bueno, sin duda ha habido, es otra cosa, es multifactorial y no solamente del complejo industrial militar, o sea, es mucho más complejo que eso. Es multifactorial y no es solamente una cuestión de cultura, pero, por ejemplo, históricamente en América Latina el sector privado, en comparación con otras regiones, es el que menos invierte en desarrollo científico y tecnológico. Si ustedes ven las tablas de lo que invierte el sector privado en Estados Unidos, en Europa, en Asia, pues invierten más, ya sobrepasaron lo que invierte el sector público. Y aquí todavía estamos en que les tenemos que hacer el favor al sector privado de enseñarles cómo funciona una tecnología y las ventajas de la tecnología para que ellos inviertan. Y el peso no todo recae en el Estado, o sea, son distintos agentes, pero es una cuestión de cultura, de innovación, y cultura de transferencia, cultura de embalaje social, socioeconómico conjunto que tiene que ver con educación, con preparación, con incentivos de innovación, con incentivos fiscales, con la forma de gobierno. El CAIST en Corea, que fue una institución diseñada exclusivamente con el único propósito objetivo de desarrollar políticas públicas científicas. Era un honor entrar a esa institución, era una élite, pero no élite en salario, élite de preparación y de visión. Era un orgullo formar parte de esa institución para desarrollar la ciencia y la tecnología en Corea. ¿Qué institución tenemos con esas características en México? El CINVESTAF, obviamente, y el DCTS, claro, pero más. ¿Sí? Hola, muchas gracias por la plática. Después de los tres ejemplos que nos ponen, o sea, de farmacéutica, nanotecnología,
concluye con que existe una tendencia global a disminuir los beneficios sociales de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, en nuestro país, por ejemplo, bueno, más bien en México, todavía existe un costo en I+D. Hay un gasto federal en el que, por ejemplo, instituciones como la nuestra tienen una participación importante en este gasto. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, la función social de los centros de investigación, dado que no somos sectores productivos, no estamos en esta parte de la hélice, sino más bien en esta otra parte, ¿no? Pero ahora ya con otras funciones más allá de producción de conocimiento y capital humano capacitado, altamente capacitado. Pero sí tenemos un costo social. Entonces, en términos de costo-beneficio social, ¿qué opina usted? ¿Cuál sería nuestra función social como centro de investigación y desarrollo? Sí, pues es encontrar la esencia de tu existencia. Y depende también del contexto. Yo tengo un conocido que se dedica a estudiar paleomitología en la Universidad del Norte de Londres, algo así. ¿Qué es lo que estudia? Sí, paleomitología. Entonces, de hecho, fue consultor para un documental que hicieron del Discovery Channel de cómo existiría un dragón, las funciones biológicas, bla, bla, bla. Entonces tuve una discusión muy interesante, porque ese estudio para Inglaterra, que bueno, pues tienen muchos de los satisfactores que nosotros no tenemos, pues ya cubiertos. Si yo voy a hacer un estudio, yo siempre tengo que pensar desde que lo principal es, por ejemplo, la ciencia básica, pero tiene que ser, digamos, orientada a algo, a generar conocimiento, a formar recurso humano, a resolver un problema en específico, pero siempre estando consciente de que hay estructuras que posiblemente van a, pues, capturar el conocimiento que yo desarrollo. Pero eso no es problema tuyo como científico, es un problema de institución, es un problema de Estado. Si el gobierno agarra y dice, ok, la función social del CIMESTAF o de los centros públicos va a ser esta, pues tú te alineas. Por mucho tiempo fue la orientación de los centros de investigación va a ser suplir al sector privado. Nada más que les faltó ponerle apellido, porque el sector privado es todo mundo. Y entonces tú ves que en el PEI recibe el Ford Motor Company dinero, porque bajo el Telecan pues es una empresa que debe de tener el tratamiento igual. Entonces ellos pueden acceder a nuestro financiamiento, pero la pregunta es ¿por qué nosotros no podemos acceder al financiamiento de ellos? Pero bueno, esa es otra cosa. Y entonces resulta que estamos proveyendo de conocimiento, recurso humano, pero no para el desarrollo nacional, para el desarrollo transnacional. Entonces más bien no es cuestión de deber ser, sino de hacer. Y ese hacer tú lo puedes definir en tu cotidianidad, pero como yo ya mostré, no es cuestión de voluntades. O sea, tú puedes ser la que tiene una intención, mejores las intenciones de generar un beneficio social y creas una vacuna, un nuevo proceso productivo, algo. Pero tienes que estar consciente que hay relaciones de transferencia del conocimiento, estructuras que existen y que posiblemente van a alterar pues el beneficio que inicialmente tenías con tu innovación, a menos que el Estado intervenga y oriente y ayude, porque son cuestiones estructurales. Tessy López, por ejemplo, con su innovación para el cáncer pulmonar. Entonces hablaba de que no, bueno, ya hice este gadget para encontrar si tienes cáncer o no, y va a costar centavos. Pues sí, pero ya cuando se patenta, bla, 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 lo termino comprando otra empresa, etcétera, pues incrementan los costos. Entonces más bien es eso. No te contesté, pero más bien era que consideres todos estos elementos en la manera de analizar la realidad.
¿Ok? Miguel ya lleva 4 horas. Doctor Miguel Ángel. No, adelante. Es que le dio la palabra. Gracias. Edgar, muchas gracias por compartir con nosotros. 3 cosas. 3 preguntas. Una tenía que ver un poco con la respuesta que le acabo de dar a Edith sobre las estructuras y relaciones existentes, pero estoy pensando en la política científica, hablando de relaciones y estructuras que ya existen. Pensando un poco en eso, ¿qué consideras necesitamos nosotros como DCTS a 10 años? Retomando un poco el ejemplo del CAIS, de este centro en el que se diseñan políticas científicas, ¿qué consideras que pudiera ser ilustrativo para nosotros considerar para mejorar nuestra formación tal cual frente al tiempo en el que estamos y los pesos y contrapesos que se mueven en la estructura existente de los que diseñan y operan la política científica en el país? Pues yo creo que tienen una oportunidad histórica, en el sentido de que ahora se ha reconocido que el conocimiento complejo, ergo, la transdisciplina, es fundamental para resolver un problema de la realidad concreta. Porque la realidad, los problemas de la realidad no son disciplinares, no conocen de disciplinas, sino son multifactoriales. Claro, la otra vez, o sea, con un estudiante que estoy supervisando, que no voy a decir su nombre para saber quién es. Entonces decía, no, es que hay que meter esta idea de que el cambio climático con mi problema. O sea, está bien que sea la transdisciplina, pero no quieras meter todo al calzador. La transdisciplina implica resolver desde multidisciplinaridad un problema concreto con las disciplinas que te van a ayudar a resolverlo. No vas a utilizar astrofísica para resolver un problema agrícola. Bueno, igual sí, pero tú tienes que estar consciente de eso. Y para eso, obviamente, que la formación curricular, por ejemplo, en el CAIS, los que tomaban decisiones tenían conocimiento, obviamente, de economía, de sociología, de ciencia política, de derecho, pero también de ciencia, de física, de química, además. O sea, tomaban decisiones. Lo mismo están haciendo los chinos ahorita, si no, lo platica Roberto. O sea, es eso. O sea, realmente vamos a utilizar el poder de la ciencia y la tecnología, porque es indudable que es un coadyuvante para el desarrollo. Pero así como puede ser un coadyuvante, también puede incrementar las desigualdades sociales. Porque todos los problemas son sociales, pobreza, son problemas sociales, no son problemas de insuficiencia tecnológica. Pero si utilizas el poder de la tecnología para resolverlos, necesitas necesariamente de ayuda o de una comprensión de la dimensión social de la problemática, más allá de lo técnico. Porque si no, tu receta, tu solución, puede generar incluso más problemas, si lo haces desde el visor de una sola disciplina. Y esto aplica para las ciencias sociales y para las ciencias naturales. Entonces eso es fundamental, ustedes tienen que aprovechar. Ahorita el CONACYT anda diciendo que todo es transdisciplina. Pues por eso hay que subirse al carro. Claro, hay que hacer algunos cambios, quizá una parte va, pero... Doctor Miguel Ángel. Son algunos comentarios y preguntas, por supuesto. El primer comentario es, a mí no me queda claro esta, digamos, adjetivación de que la ciencia que hacemos no es neutral. Luego lo resolvemos en un café, porque esa ya lleva... No, pero lo que sí me gustaría es decir por qué es o por qué no es neutral. Y yo opinaría que si lo que producimos como conocimiento es publicable en revistas con acceso público, digamos, aunque el público sea entre comillas, eso, yo digo que eso sí sería ciencia neutral, o sea que no tiene otra implicación más que aumentar el conocimiento que tenemos sobre diferentes cosas. Si no es así, entonces sí, ahí no es neutral, y pues yo creo que quien invierta en hacer o desarrollar cuestiones tecnológicas, pues debe tener su motivación, y pues yo no esperaría que fuera neutral porque tiene su negocio. Y nada más como ejemplo, en la primera lista que
incluiste de las compañías o instituciones que tienen el mayor número de patentes, está la Universidad de California, que es una universidad estatal. Entonces, en Alemania todas las universidades son estatales. Creo que en Corea del Sur todas las universidades también son estatales. En China no se diga. Entonces, en ese sentido, si lo que están haciendo es o no neutral, yo lo pondría en cierto contexto. O sea, ¿qué tanto si quieren publicarlo en acceso abierto o público, por lo menos, si no es abierto? En ese sentido, yo diría que eso sí es conocimiento neutral. ¿En qué medida en México estamos generando conocimiento neutral? Sí apoyamos a nuestras, formación de recursos humanos para nuestras propias transnacionales, como Telmex o lo que sea. Eso sí es válido, mientras que no es válido generar recursos humanos para las transnacionales capitalistas. Pero Telmex y Vivo también son capitalistas, nada más que son nacionales y las otras son pues internacionales, aunque también nuestras transnacionales ya son internacionales. Entonces, creo que hay que precisar un poquito más sobre la neutralidad o no de la ciencia o de la generación del conocimiento en ese contexto. Y si quieres contesto esa, porque si no se me va a olvidar No, ya cierro nada más con un comentario. En México sí tenemos planificación, aunque sea a corto plazo, 6 años. Todo lo que está haciendo el actual gobierno es garantizar que van a volver a ganar en 6 años. Y para eso hacen recortes por donde quiera y no les importa qué es lo que están recortando, con tal de tener otra vez un lugar seguro. Eso es planificación. Si es científico, ¿no? Bueno, como dice el peje, le vale gorro para su sentido común saber si tiene ciencia o no. Eso es otro problema. Pero sí hay planificación en México. A 6 años. Ahora 12, ¿no? Bueno, de que si la ciencia es neutral o no. Vale. No, a ver, esto no es absoluto. Siempre hay escalas de grises. No soy el peje. Entonces, es una tendencia. La tendencia es clara. O sea, desde antes de la revolución industrial, el conocimiento que surgía de las universidades se orientaba al servicio de la ciencia. Y poco a poco, todas las estructuras legales, la Ley de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, actual, fomenta eso, de que si tú generas una innovación, pues se genere, se aplique, sea ciencia aplicada, tecnología, pues se convierte en un negocio. Entonces, ese fenómeno hace que, dadas las condiciones de estructura que existen, es más conducente, más probable que si yo agarro y produzco muchos papers sobre aplicaciones nanotecnológicas en agua, desalinización o demás, y si no hay una estructura, un plan de desarrollo del Estado, pues ese conocimiento que yo voy a publicar pues va a ser apropiado por transnacionales. ¿Qué tan válido es que se beneficie a las transnacionales o no? ¿Qué tan válido es que la National Science Foundation, cuando me becó, me obligaba a comprar computadoras estadounidenses y volar en aerolíneas estadounidenses? ¿Por qué? Pues porque se incentiva el mercado y el consumo de la industria de mi bandera. Entonces, ¿por qué en México no? ¿Por qué? Más bien la pregunta es al revés. ¿Por qué nosotros hacemos eso? O sea, si China, si Japón, si Corea, si Estados Unidos hace eso, y nosotros necesitamos una ruta, elementos para fomentar el desarrollo, ¿por qué no asumimos esa posición y lo orientamos y coadyuvamos a fomentar nuestra industria nacional? Ahora, ¿qué sentido tiene si nosotros vemos las tablas, por ejemplo, de producción de refrigeradores o de industria automotriz? En la industria automotriz es así bien transparentito, como eso lo va a encontrar. Nosotros en realidad sí somos la quinta potencia exportadora de automóviles a nivel mundial, pero lo hacemos porque exportamos pues, mano de obra, es maquila, porque los arneses, o sea los cables que van en un auto requieren de
de un proceso artesanal. No hay un robot que todavía exista y que haga eso. El día que exista un robot que haga eso, ya se acabó la industria mexicana. Importamos mucho de los componentes, pero armamos el carro y lo vendemos. A diferencia, por ejemplo, de Hyundai, ¿no? O de LG, o bueno, Daewoo, Kia, que entonces es una industria nacional. La industria automotriz es muy noble analíticamente para estas cuestiones. Igual Víctor lo va a sacar algún día. Bueno, son 2 meses, ¿no? Porque genera enganches productivos hacia adelante y hacia atrás. Necesitamos plástico, vidrio, pero también semiconductores, etcétera. Es una industria que es muy abarcadora. Y si vemos el ejemplo de Japón, de Corea, ahora de China, ha sido ese un sector. ¿Ya ven por qué empezamos a hablar más del gobierno y todo? Ya. Esto es un sabotaje. La subestación. Bueno. Entonces se me acabó el verso de la espantada. No, bueno, y es eso, ¿no? Al final de cuentas, yo estoy consciente que la industria tiene sus intereses y todo, pero sí hay elementos diferenciadores entre esas experiencias, donde al menos la industria nacional, que generaba vínculos, que fomentaba y dinamizaba el mercado interno, y que utilizaba recursos humanos, científicos y tecnológicos, se fue integrando para generar una transformación estructural realmente, no solamente maquila. Entonces yo creo que eso es la parte rescatable. Aún creo y tengo con convicción de la necesidad y la utilidad de la ciencia básica. Eso es así. Más bien es en contra de que cada vez más haya esquemas en donde yo, por ejemplo, desde las ciencias sociales, si quería, no sé cómo va a ser ahora, acceder a un financiamiento, forzosamente tenía que ir de la mano de una industria, ¿no? Pues eso es muy limitante, incluso para ustedes los de física, ¿no? En fin, doctor, si no... Bueno, ya no... Ya ninguno. Ninguno. Nos llegó la... No, es que ahorita está trabajando con la planta. Sí, por eso, muy bien. ¿No? Bueno, entonces va. Pues sí, totalmente de acuerdo con esa perspectiva. Y de hecho, lo que convendría es hacer un diagnóstico de este programa. ¿Sí? Porque esa perspectiva es la que algunos investigadores aquí vimos hace más de 10 años. Y nos es necesario moverse a través de un tipo de investigación que no es disciplinario, unidisciplinario, que para el avance de las disciplinas convencionales es indispensable porque la producción de conocimiento cada día es mayor y la gente se tiene que ir especializando. Pero los problemas nunca son monodisciplinarios, los problemas siempre son transdisciplinarios. Entonces empezamos con este problema. Y bueno, ahora estamos ya conmemorando 10 años de que se lanzó. Y la pregunta sería, ¿qué tenemos que aprender de este pasado de 10 años? Para ver si ahora sí hacemos las cosas bien. Porque esta temática que tenemos aquí es precisamente la que deberíamos estar abordando en todas las tesis y todas las investigaciones. Y no lo estamos haciendo. Eso no es lo que estamos haciendo, tal como se plantea. Entonces, mi pregunta sería, ¿se pueden identificar en este momento, así a bote pronto, 5 incógnitas claves, digamos, como para que fueran grandes ramales de investigación en esto para México? De lo del DSTS no voy a opinar porque Sí. quiero que me sigan invitando. No, o sea, como ya dije, o sea, creo en este proyecto, o sea, yo me siento parte de este proyecto y por eso viajo 8 horas en camión para estar acá y dar la clase así.
O sea, lo importante es el reconocimiento de que existen áreas de oportunidad de estudio, epistemológicas y de formación, como cualquier otro programa. Este es un programa que asume muchos retos precisamente por la naturaleza transdisciplinar de su orientación. Pero ahí sería, por ejemplo, uno de los primeros retos de toda la comunidad, asumir esa posición hacia la transdisciplina. Eso implica no ceder epistemológicamente, pero pues sí, cuando uno hace las tesis, decir, bueno, tus argumentos que vienen desde las ciencias naturales e ingenierías se deben de considerar en un énfasis similar o dependiendo del problema a las estrategias epistemológicas de las ciencias sociales. Porque al final de cuentas el problema está así, el análisis está así y debemos pues unir fuerzas para resolverlo y no tomar la postura de que yo lo que sé es mejor y se va a resolver porque yo lo digo. No es así. En cuanto a las áreas de oportunidad, hay muchísimas, hay cuestiones de política científica. Ustedes obviamente no son politólogos y no van a competir con el CIDE, pero sí sería importante, por ejemplo, que tuvieran un componente de eso. El modelo de déficit que existe entre la sociedad y los centros de investigación es problema del CIENVESTAD, es problema de toda la ciencia en México. La población no se entera de lo que están haciendo, no hay formación de periodismo, de periodistas científicos. Ajá. No hay, bueno, muchas cosas. Pero bueno, por ejemplo, esas dos áreas de oportunidad, la vinculación con resolver problemas sociales, o más bien técnicos, a través de política pública, de política sectorial, de nuevos dispositivos, está ahí siempre. Entonces, problemas hay. Y problemas que tienen que ser resueltos desde esta óptica, transdisciplina. Y no pelearse, porque si se pelean se acaba. O sea, eso sí es muy importante. Pero se podrían priorizar, digamos, hay algunos que serían muy claves, porque son estructurales muy básicos. Sí, la industria de la manufactura, agroalimentaria, telecomunicaciones, todo lo que es la industria 4.0, son 4 áreas que yo podría pensar en este momento, pero que se tenían que resolver desde este visor. Se pueden crear áreas de énfasis, bueno, áreas de énfasis de política científica, áreas de énfasis de periodismo científico, áreas de énfasis para resolver problemas geoestratégicos, de definir una estrategia de desarrollo en el país, etcétera, ¿no? Pues es cuestión de discutir, porque todo esto tiene que ser a partir de eso, si no, ¿no? Bueno, como nos quedamos sin luz. Nada más una última pregunta. Muchas gracias. Cuando hablaste sobre la crítica sin contexto y con contexto, fue así un viaje de la sociología clásica de la ciencia a los estudios sociales de la ciencia, y eso me parece muy importante porque efectivamente en muchos trabajos, en muchos proyectos, estas condiciones del contexto político, social, no son considerados, ¿no? Y entonces al rato nos preguntamos, ¿por qué no aplica? ¿Por qué no es aceptado, no? Entonces ese de sin contexto y con contexto fue muy ilustrativo, muchas gracias. Tengo una duda acerca de cómo construiste, bueno, cuando presentaste la definición sobre ciencia, a mí me refirió más hacia investigación, pero comentas que es como ciencia vista como servicio, entonces a lo mejor por eso lo vi más como la actividad de investigación en el sentido de generar conocimiento, y ya luego cuando dijiste ciencia como forma de explicar la realidad ya me quedó un poco más claro, pero no sé si es por eso. Sí, porque lo tomo desde el visor de la función de las universidades y cómo su papel como generador del conocimiento ha cambiado a través del tiempo, en aras de esta visión más aplicada, más tecnocrática, más incluso medio artificial. Un ejemplo, antes los que tenían que hacer doctorados se tomaban 10, 20, 30 años en hacer sus obras maestras, y era gente que estudiaba muy seriamente la problemática.
no vayan a hacer eso, tienen 4 años y medio. Pero así era, y poco a poco ahora con esta lógica, pues sí, muy fabril, muy productiva, de que tienes que producir artículos y demás, muchas veces atenta sobre la cualidad del producto científico. Y de hecho eso ya lo vimos en el PNPC hace 2 semanas y va a cambiar también, porque van a haber otros indicadores. No obstante, es una permanente que existe. Y en ese sentido, yo me iría como un poco más atrás de las políticas públicas, sino, por ejemplo, hace mucho leí, obviamente la entrada del país a una economía de mercado te hace como intentar aparejarte, a lo mejor a la mexicana, aparejarte con términos internacionales, ¿no? Como la sociedad del conocimiento. Y hace mucho leía un documento de León Olive que decía, pues en teoría los 3 requisitos para que se considere que el país forma parte de la sociedad del conocimiento no lo estamos teniendo. Y me acuerdo mucho ahorita que comentaban de los recursos naturales, que decía generalmente los lugares de donde se extrae el conocimiento no resultan los directamente beneficiados de este conocimiento y de estas tecnologías que se generan. En ese sentido, pues como dices, si va a ser un conocimiento depredador, pues ¿de qué te sirve tener los recursos si la forma en que estás gestionando el conocimiento proveniente de ellos no está buscando una apropiación social o un beneficio social? Yo intento irme como más atrás, ¿no? De cómo estamos gobernándonos estructuralmente, pero ya desde por ejemplo, de la entrada al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Cómo vino a cambiar algunos esquemas de visión. Claro, pero lo que hablas es un tema muy relevante y se liga con lo que decía Miguel. O sea, cuando tú publicas un artículo, tu función social como investigador es generar la ciencia básica, el conocimiento o nueva interpretación de la realidad. El problema es que hay un rompimiento entre la generación del conocimiento, cuando el conocimiento nuevo se cristaliza, y la apropiación de ese conocimiento. Que eso, la apropiación del conocimiento es nuevo, bueno, nuevo en el capitalismo, pues. Y ahí es el problema. Hay otros esquemas de apropiación del conocimiento, cientos. ¿Es el hegemónico? Claro. Y es el que conviene a ciertos actores, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. Hay experiencias mucho más modestas, donde el contexto era más favorecedor, el parque industrial Yachay en Ecuador, etcétera. Pero lo real de México es que sí, estamos en un contexto, estamos con un Telecán, estamos con la superpotencia hegemónica del siglo XX y XXI, y entonces hay ciertos ajustes y ciertos aspectos que puedes hacer y no puedes hacer. El problema es cuando ni siquiera eso lo consideras, y cuando no se ve un rumbo, una estrategia, porque o está muy joven la experiencia o porque realmente no tienes idea. ¿Me están grabando? Okay. Bueno, no, están grabando. Entonces, ya, sí, está bien, hasta ahí. Ajá. Bueno, ya habíamos dicho la última y aquí va la última. Doc, en este sistema que usted nos platicó y que ya vimos ejemplos de cómo estos sistemas de protección de innovaciones están, aunque el fin, ya vemos que los esfuerzos que se están haciendo es incentivar la protección o los esfuerzos para que tanto las pequeñas y medianas empresas puedan hacer uso y puedan favorecerse de esto. Ya vemos que el sistema no funciona así, ¿no? Que los beneficios se están obteniendo pues grandes compañías que incluso no son parte, o sea, no son nacionales. ¿Cuál considera usted que deberían ser las medidas que deberían de tomarse, por ejemplo, México, siendo una economía, el tipo de economía que tiene México, para contrarrestar o para coadyuvar o para defenderse de alguna manera, defender el mercado, para proteger? ¿Debería de haber este sistema o debería de regularse, o cuáles son las medidas que usted cree que son como que las más viables también? Pues hay muchas, pero tú me acabas de dar la respuesta. Uno es un concepto que le llaman nurture. ¿Qué es nurture? Es como...
Sí, pero eso es en nutrición. Bueno, es como... yo hice mi maestría, comparé México y Corea. Ajá, y entonces, por ejemplo, en pequeña y mediana industria, mientras aquí hacíamos maquila, allá hacían semiconductores. O sea, en la industria textil. Pero ¿cómo llegaron a que pequeñas y medianas industrias estuvieran trabajando, pues sí, en sus casas prácticamente con semiconductores? Pues por la protección y este proceso de cuidar, de proteger, de ir nutriendo a ese sector de los insumos que requerían. ¿Necesitan política pública especializada? Vamos a crear el recurso humano. ¿Necesitan financiamiento? Vamos a crear los bancos. ¿Necesitan institucionalidad? Vamos a hacer eso. ¿Necesitan preparación técnica? Vamos a formarle los recursos humanos para que operen con ustedes. Entonces es todo eso, pero ¿qué visión? ¿O dónde está eso en nuestros modelos? ¿Dónde? Pero no donde en México, ¿dónde está en América Latina? Porque hasta en Sudáfrica con el modelo de Mandela lo hacían, o lo siguen haciendo ahora. Y entonces, pues o sea, hay que copiar lo bueno, no solamente lo malo, o sea, hay experiencias que se pueden aplicar, ¿no? Pero es uno de esos aspectos, es lo que tú mencionas, proteger, crianza de la industria, ¿no? Y la crianza implica proteger, dar insumos, potenciarla. Al final de cuentas es crear una industria poderosa, pero con ensalces y con redes locales, ¿no? Aún a pesar de que el sistema, o sea, los beneficios, pues no sé, más bien debería ser enfocado, ¿no? No, claro, pero, o sea, tú tienes que ver cuáles son tus posibilidades de competencia y tus necesidades que tienes. O sea, por eso Samsung empezó haciendo pues, arroz y eso. Y fue subiendo, porque necesitaban instituciones financieras. Samsung también tiene su banco, Samsung también tiene fomento a la vivienda. Porque es conforme, tú tienes que analizar el mercado interno, no el mercado externo. El mercado externo tiene ya sus circuitos y sus necesidades y sus deseos. Pero tu mercado no es lo mismo. Corea del Sur después del 53, cuando se murieron millones de personas por su guerra de separación, que ahorita México, son otras necesidades y tú tienes que ajustar en el contexto eso, pero la clave es precisamente que tú tienes que dimensionar objetivamente, con conciencia, lo que tú requieres, estrategia pues. Tener el objetivo claro. Pero nada más como decir, ¿por qué el crimen sí está organizado y los científicos? Bueno, muchas gracias.